Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo crear la práctica número 2, que consiste en realizar dos tablas y darle formato. Como primera instancia, nos está pidiendo que capturemos la siguiente tabla para luego darle formato. El resultado va a ser este. Luego vamos a realizar la siguiente tabla, solo que en esta ocasión no nos ha dado una guía de dónde colocar la información. Aquí debemos tener paciencia y más que nada observar las referencias, que son las columnas en donde vamos a ir colocando los textos. Muy bien, vamos a avanzar primero con esta tabla para luego hacer esta. Bien, vamos a teclear el texto reporte de ventas marzo 2019 en la celda A1. Antes de continuar, necesito que vayan corroborando o tengan a la mano la hoja de la práctica. Es muy importante que la frase reporte de ventas marzo 2019 lo tengan en una sola celda. Si se fijan, aunque el texto dice reporte de ventas marzo 2019 abarca 3 celdas, es decir, desde la A1, B1 y C1, todo está en un texto, ¿sí? Contenido en la celda. Es decir, no capturamos reporte luego de ventas. Recuerden que caben 264 caracteres dentro de una celda, ¿sí? Muy bien. Luego damos un clic en la celda B1 y vamos a teclear planta. Luego damos un clic en la celda C1 y tecleamos producto. Luego damos un clic en la celda D1 y tecleamos distribuidor. Luego damos un clic en la celda E1 y tecleamos monto de venta. Ahora vamos a seguir con los textos Lima y Arequipa. Para ello vamos a colocarnos debajo de planta en la celda B2 y tecleamos Lima, ¿sí? Y en la celda B7 tecleamos Arequipa, perdón. Ahora vamos a teclear la siguiente información. En la celda C2, P431, en la celda C5 vamos a teclear P445 y en la celda C7 P576 y luego en la C9 P591 y por último en la celda C12 P522, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, me coloco o selecciono la celda que tiene la información P591 y aquí me dice que estoy en la celda C9. Muy bien. Estoy yendo un poco rápido, pero es nada más para que vayan viendo cómo se va haciendo. Bien. Puedes darle pausa en cualquier momento del video para que tú vayas tecleando. Ahora vamos a teclear en la columna D los textos relacionados a los distribuidores. Para ello nos colocamos en la columna D en la celda D2 y vamos a teclear toda la información.
Perdón. Y aquí ya vemos que vamos tecleando. Aquí puedes dar una pausa. Sobre la columna monto de venta, ahí vemos algo peculiar que está escrito con un solo el texto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 40.857 o 40.857. Bien, aquí tienen unas comas. Nosotros lo que debemos hacer es teclear en ese caso el texto, ¿sí? O los números, así. ¿Por qué? Porque aquí se le va a aplicar un formato moneda. Si nos fijamos en el ejercicio, vamos a darnos cuenta que aparece una S diagonal, ¿sí? Esto es un formato pero de moneda, de la moneda peruana sol, ¿de acuerdo? De hecho aquí lo va diciendo, pero ahorita lo vemos. Bien, ya que ya tenemos la estructura de nuestro formato, ahora vamos a aplicar el formato que nos pide la práctica, ¿de acuerdo? Bien, aquí es de acuerdo a lo que hemos aprendido en la práctica anterior de combinar celdas y aplicar formato de sombreado. Si nos fijamos, por ejemplo, el texto de reporte de venta 2019 abarca desde la columna A1, perdón, de la columna A, de la celda A1 hasta la A13. Hasta aquí. Está combinado, ¿de acuerdo? Lima también está combinado. Y Arequipa también está combinado. Luego, todo lo relación del P431, toda esa sección que abarca 3 distribuidores, en este caso está también combinado. ¿Sale? Bueno, primero voy a combinar las celdas que corresponden a los distribuidores. Luego vamos con P45 y luego con lo siguiente, de tal modo que lo vayamos dejando o combinando. Bien, hasta aquí solo hemos hecho combinar, ¿de acuerdo? Muy bien. El siguiente paso va a ser aplicar formato de sombreado y alineación. Para ello vamos a utilizar esa sección de la ficha inicio que se llama alineación. ¿Sí? Bien, ya combinamos. Ahora vamos a darle la orientación. Vamos a escoger en este caso hacia arriba. En Lima, de igual manera. Y aquí un pequeño truco. Si vamos a aplicar ese mismo formato, podemos utilizar la tecla que se llama F4, ¿de acuerdo? Que se llama repetir en ese caso. Como yo apliqué a Lima y lo voy a aplicar ¿cómo se llama? El mismo formato, presiono la tecla F4. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con estas. Mucho ojo, el F4, en otra clase lo voy a explicar. Mientras uno cambie otro tipo de formato, se va a seguir repitiendo el mismo. Por ejemplo, presiono F4 o no. Aquí combinó. Bueno, vamos a hacerlo a la antigua. Seleccionamos de golpe y ponemos hacia arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí se me fue una P. Voy a cambiarle. Bueno, como antes, ¿cómo lo modifiqué? Lo puedo modificar de varias maneras. Aquí di doble clic en la celda C1 y ya se activa en modo edición.
Le doy escape para cancelar. Y también la barra fórmula selecciono la celda a eliminar o a modificar, borro y ya corrijo. ¿Sí? Y doy enter o un clic fuera. Bien. Entonces ya tenemos la guía. Ahora nos falta lo que es el sombreado. ¿Sí? Hay tres tipos de sombreado. Está un color negro, un azul cielo, un azul cielo más bajo y un cielo celeste. ¿Sí? Bueno, para mí son azules, ¿no? Pero son diferentes tonos. Y en ese caso, bien, mucho ojo, porque cuando yo ponga el sombreado negro, en este caso, se va a perder por el tipo de texto. ¿Sí? En ese caso, aprovechando, voy a cambiar el color de texto a blanco. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar con planta, producto, distribuidor. Negro, blanco. ¿Sí? Y le pongo, por ejemplo, negrita. Y le pongo autoajustar. Y le pongo alineación, centrado, todo. ¿Vieron? Entonces, si yo quiero copiar este formato, por ejemplo, porque si se dan cuenta, ese ya tiene negrita y aquí no, hay un botón auxiliar que se llama copiar formato en la sección de la ficha inicio en portapapeles, esta brochita. Le doy un clic a esta celda que quiero que tiene el formato para pasárselo a otro. Le doy un clic aquí y bueno, la alineo de acuerdo a las características. ¿Sí? Muy bien. En este caso vamos a hacerlo a la antigua, no quería que vean el copiar formato. Va a haber oportunidad de usarlo para la próxima. En este caso, aquí lo que tengo que hacer es poner negrita e incrementar el tamaño del texto. Le doy a autoajustar, le doy a alineación de texto y ahí está. Si verificamos el ejercicio, ahí tenemos. Ahora vamos a aplicar lo que es el formato de moneda. Podemos hacerlo uno por uno o hacerlo de golpe. Yo recomiendo ahorita que estamos aprendiendo uno por uno para que lo vayamos aprendiendo. Entonces selecciono lo que es la celda, apliqué el formato de moneda. Me voy aquí a la sección de número y le doy más formatos. ¿De acuerdo? Para habilitar esta ventana. También puedo presionar la tecla control 1 y se activa control más 1. O si no, en el selector que se encuentra en número, doy un clic. Me voy a moneda. ¿Sí? Y de aquí donde dice símbolo, le doy un clic y ahí busco lo que es el sol. Busco sol. Está más abajito. Hay infinidad de tipos de monedas. Vamos a buscar una S, R, ahí está en modo de... Aquí está, Sol. Sol Perú, y etcétera. Vamos a agarrar el Sol Perú. Y ahí nos da el formato. Ahí le damos a aceptar y listo. ¿Vieron? Entonces, lo que le decía sobre el F4 es que repite el mismo paso hecho. ¿De acuerdo? O también este de copiar formato, que yo selecciono y ya lo voy aplicando. ¿Vieron? Entonces, no es nada difícil. Igual puedo seleccionar un rango de celdas. Me voy otra vez aquí al selector. Agarro moneda y busco lo que es el sol. Me pasé un poquito. Y aquí está Sol Español Perú.
Y si se dan cuenta en el ejercicio, dice que debemos dejarlo sobre la cantidad exacta sin los puntos decimales. En este caso vamos a aprovechar para quitárselos, ya que no lo hicimos en el paso anterior. Y ya está. Entonces, para no hacer otra vez el proceso, bueno, para modificar esto, pues simplemente me voy a moneda otra vez. Y aquí ya le digo, bueno, aquí entré directamente a lo que es el selector. O me fui a más formatos. Y aquí aprovecho para quitárselo. Y ya está. Y ya de ahí pues hay que aplicarle los diferentes tonos azules y aplicar el formato en relación a la orientación. Por ejemplo, Lima, como son dos, aquí pues ya nomás voy seleccionando el tipo de texto vertical. Y en ese caso de producto pues ya está alineado. Vemos que está en negritas. ¿Sí? Y ahí está. Aquí vemos que ya tienen formato bordes de tabla. En este caso aquí en fuentes selecciono los bordes, ligo todos los bordes y ahí está. Muy bien. Básicamente es el formato que vamos a aplicar. Ahí nomás nos encargamos de poner los tonos bajitos, tranquilamente. Como verán me falta un tono de azul. Y simplemente selecciono y le pongo un tono más bajito. Y ya tenemos nuestra tabla. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la tabla número 2. Bueno, aquí ya tenemos el ejercicio terminado. Y en lo que respecta a la otra tabla, que es esta, bueno, aquí le tengo una guía, pero les muestro más o menos. Si nos damos cuenta, a diferencia del ejercicio anterior, no nos da una guía de dónde capturar la información en las celdas. Pero aquí solo debemos fijarnos que, por ejemplo, la palabra curso va en la celda C3. Registro lo podemos teclear aquí en la celda B1 y así nos vamos. Docente, horario, frecuencia en la C3, C4, C5 y así sucesivamente. Debemos fijarnos en, ¿cómo se llama? En la fila 9 y en la fila 2 que están vacíos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver la guía que yo les presento para que tengan una referencia de dónde capturar. Por ejemplo, si quieren pueden darle una pausa al video para que vean dónde está capturado la información. Bueno, aquí le quité el formato de fecha porque si le pongo por los tamaños, ¿sí? De hecho aquí le pongo por ejemplo fecha corta, aparecen puros asteriscos, ¿sí? Por eso le puse el formato. Entonces repito, pueden dejarla en pausa para que se vayan dando cuenta de cómo van capturando la información. Bien, ahora sí vamos a continuar. En primera instancia vemos que registro de asistencia se capturó en la B1. Aquí hay que observar hacia dónde se va a trabajar. No importa el orden, ustedes pueden aplicar combinación, empezar por arriba o empezar por abajo, ¿sí? En ese caso, pues yo voy a hacer cálculo empezando con la primera fila, ¿sí? Yo les aconsejo que capturen primero la información de esta manera para que luego ustedes vayan aplicando el formato de bordes, el formato de alineación, el formato de orientación y centrado, ¿sí? Muy bien, entonces voy a trabajar primero con registros. Si me fijo en la hoja de la práctica, registros de asistencia está combinado y centrado. Es solo la columna de la columna B a la columna T. En ese caso selecciono la B
hasta la T, ¿sí? Y es solo la fila 1. Ahí puedo combinar, le puedo poner negrita, le puedo incrementar el tamaño, ya sea aquí con 24, 25 o hasta 26, y ya si quiero le pongo un sombreado, un gris más bajo, así, más o menos así, o así, ahí está. Luego, por ejemplo, si nos fijamos en esta columna, no hay tanto problema de curso docente porque está igual el mismo formato en gris, ¿de acuerdo? Y va en negrita. Acá, por ejemplo, si nos fijamos, toda esta fila de información que va desde la D, o sea, cada información de Windows Luis Miguel, por ejemplo, está centrado desde la columna D hasta la columna M. ¿Sí? En ese caso tengo pues yo que combinar. ¿Sí? Recuerden que no pueden seleccionar todo esto así, porque si combinan se pierde la información. ¿Vieron? En ese caso, para no ser tan lento el trabajo, en lugar de hacer esto uno por uno, ¿sí? Ustedes pueden copiar el formato y hacer esto. Pueden seleccionar así. ¿Ya vieron? Qué rápido. En lugar de hacer el proceso uno por uno, lo hice de un solo golpe. ¿Qué hice? Como ya combiné estas celdas, y es un formato de combinar celdas, ¿sí? Incluso a este le puedo seleccionar y pongo la orientación. Ya terminé, ¿no? Voy a repetir el paso de copiar formato. Copio el formato en la brochita. Pueden seleccionar también así, luego hacia abajo. ¿Vieron? Así de rápido. Y aquí ustedes ya nomás ponen el formato de bordes, todos los bordes. En esta parte, todos los bordes. Bien, ahora vamos a trabajar con esta parte de la tabla. ¿De acuerdo? Muy bien. Si observamos, por ejemplo, los textos de fecha que teclearon, asistencias y faltas, están en forma vertical. Vamos a trabajar con esta parte y luego vamos a trabajar con esta parte de indicador y examen, ¿sí? Porque si se fijan, por ejemplo, asistencia está hasta esa altura de las columnas D y J. Bien, primero, recuerden que no importa el orden, ¿eh? Voy a seleccionar de la columna D hasta la L. Me voy a orientación del texto y le digo que texto vertical hacia arriba. Por ejemplo, girar texto hacia arriba. Debe tener un formato de fecha corta. ¿De acuerdo? Y listo. Luego con los indicadores. De aquí está examen. Recuerden que en ese caso la columna N, O, P, Q, R y S tienen los textos. En ese caso selecciono y ya le pongo girar texto hacia arriba. ¿Vieron? Muy bien. Y promedio, en ese caso, ok, vamos a empezar aquí con número de orden primero. Número de orden abarca desde la B10 y la B11. Selecciono, combino y luego le doy girar texto hacia arriba. Luego nombres y apellidos, en ese caso va igual de la C10 a la C11. Combino y le doy autoajustar texto. Listo.
Aquí solo estamos aplicando combinación, orientación y ajustar, ¿de acuerdo? Ahorita selecciono asistencia de la columna D hasta la columna J. Combino y hasta ahí. Total, selecciono, en ese caso, si observamos, va de la K a la L, porque es de asistencias y faltas. Selecciono y combino. También puedo dar clic derecho, combinar. En la parte de arriba está combinar. Muy bien. Luego con asistencia, en ese caso, porcentaje de asistencia va de la M10 y M11. Aquí es combinar y girar el texto hacia arriba. ¿Sí? Luego calificaciones va desde indicador 1 hasta examen. Aquí solo combinar. Promedio va de la T10 a la T11. ¿Sí? Fila 10, fila 11. Combino. En ese caso podríamos incluso copiar el formato de asistencia, porque es el mismo, ¿de acuerdo? En ese caso igual, selecciono este, me voy a formato y hago esto. ¿Vieron? Muy bien. Ahora, el siguiente paso va a ser aplicar orientación del texto, más bien alineación. Voy a seleccionar todo este rango, ¿sí? Y aquí en la alineación le pongo en medio, ¿sí? Le pongo negrita, por ejemplo, y ya está. Si dan cuenta, vamos a cambiar un poquito el tamaño del texto, porque siento que está muy grande. Vamos a bajarle a 10 y ahí está. Y básicamente así es como tenemos nuestra tablita. Seleccionamos del rango de celdas de la B10 hasta la T17 y le pongo todos los bordes. Y ahí tenemos nuestro formato. ¿Vieron? Y bueno, en relación a la fila 1, que está un poquito más ancho, pues simplemente le hacemos un poquito más alto, o también en formato le damos alto y le pongo por ejemplo 60 de 60 puntos, enter, y ahí está. Y la orientación pues ya lo colocamos, ¿vieron? En esta parte. Y ya tenemos nuestro formato de acuerdo a los requisitos de la práctica. Aquí se me fueron unos pequeños detalles de mayúscula, pero recuerden que pueden dar doble clic o directamente en la barra de fórmulas modifican y le van cambiando, ¿de acuerdo? O si no, doble clic y ya le van cambiando el tamaño. Y ya por último guardan el archivo, ¿sí? Archivo, guardar, de acuerdo a los requisitos de la práctica. ¿Sale? Muy bien. Y listo. Espero les hayan servido, espero no haberlos confundido. Cualquier cosa déjenlo o externlo en el foro de cada unidad para que podamos ayudarnos. ¿De acuerdo? Ánimo, éxitos.